Originalmente iba a hablar sobre el comunismo y el anime. Solo iba a poner cosas raras de foro comunista realmente. Pero pasa que hay varios animes sobre la Unión Soviética, así que voy a ver qué hago con esa idea. Sin embargo, mientras buscaba el único libro de Lenin que tengo, me encontré mi libro de cuentos de Saki. Cuando lo vi me acordé de una frase que se marcó en la infancia porque mi papá siempre leía de una forma que le destacaba: terriblemente buena. Yo con cara de pelotudo me quedé mirando la portada del libro, ordené los libros y me puse a leer Saki. Y acá es cuando empiezo a leer mi cuento favorito y todos los recuerdos nostálgicos vienen a mí. Realmente amo este cuento, El Cuentista, y lo considero uno de los mejores cuentos de Saki, también uno de los mejores en el ámbito infantil, en general de los cuentos. Quizá la nostalgia me hace sobrevalorar el cuento, pero realmente me parece muy bueno. Sumado a esta pelotudez que acabo de decir, se agrega otra, que es yo viciándome a videos de YouTube. En concreto a cierta youtuber, Ghostwalker250, que le vi un video de Cortázar y digamos que mi cerebro hizo esta sinapsis. Che, hay gente que todavía reseña libros. Si haces una reseña de un cuento, y se respondió a sí mismo, de ruta. Pero no fue tan así, creo, pero se entiende la idea. Así que comencemos con la reseña. Análisis, reseña, creo que es más bien un análisis. Este cuento nos presenta una situación vieja, pero que si viajaron en tren con niños cerca y su cuidador es una señora grande, se les va a hacer familiar. Obviamente, niños rompehuevos. En este caso, dos niños y un niño. El niño, de nombre Cyril, hace preguntas de todo, y la única forma que encuentra de tranquilizarlo su tía, que en este caso funciona como cuidadora, son respuestas cortas con explicación insípida, que solo le genera más preguntas a Cyril. Este elemento de cotidianeidad es, digamos, lo que hace que nos metamos en el cuento. Es lo que hace que empaticemos con la situación, ya sea a favor de los niños, la tía, los pasajeros, o realmente podés verlo desde afuera, pero creo que eso no es lo que busca el cuento. No puedo nombrar esto como quisiera para economizar tiempo del video, pero voy a destacar el enorme nivel de detalle que Saki le puso a los ambientes, al contexto y las preguntas. Por toda esta situación, un hombre que está cerca mira y escucha disgustado la actitud de los niños y la inútil solución de la tía. Este es uno de mis elementos favoritos del cuento, un ser ajeno a lo que encontramos como protagonista, un ser que en un principio es un mero objeto decorativo, se convierte en un solo párrafo en el foco del cuento. A la tía, que en esta versión no me dice el nombre, así que le voy a decir Gertrudis, les dice a los niños que se sienten, porque les va a contar un cuento. Los nenes aceptan de mala gana, dando a conocer al lector que realmente no es muy buena narradora. Gertrudis cuenta una historia aburrida e insípida sobre una nena que era muy buena y todos la querían, tenía medallitas porque era buena y todo le iba bien y todo rosa, ¡yay! Y como es obvio, los nenes se aburren. Por lo que la niña más grande se pone a recitar un poema, pero solo el primer verso, porque no se sabe el resto. O sea, sería algo así. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. La tía finaliza el cuento, y los niños critican duramente la narración. Básicamente le dicen: tía, qué cuento de mierda, no vuelvas a contarnos un cuento, por favor. El hombre que está sentado junto a ellos, el cual el cuento define como soltero, piensa lo mismo, pero esta vez lo expresará con su voz. O sea, le dice: señora, concuerdo con los niños, qué cuento de mierda. Gertrudis, sintiéndose obviamente atacada, le dice que es difícil hacer cuentos para niños, cosa que el soltero toma como un reto, y le dice que podrá contar un cuento que les gustará a los niños. Por lo que damos inicio a la parte que más me gustaba de chico, el cuento dentro del cuento. El soltero nos presenta un cuento con un comienzo aburrido, un calco del de la tía, sobre una niña de nombre Berta, que es buena y le dan medallas, literalmente el inicio del cuento de la tía. Pero, y esto es lo que me gusta del soltero como personaje, responde bien a las preguntas de los niños, no los trata de idiotas, y esto hace interesante el cuento.
Estamos acostumbrados a que los adultos escriban cosas para niños de cómo ellos ven a los niños, subestimando la capacidad de comprensión, buscando que los cuentos tengan una moraleja en base a una recompensa. Pero nunca cuentan algo que trate a los niños como seres pensantes, sino como seres en completo desarrollo, que no pueden distinguir lo malo de lo bueno, que para ellos no tiene ninguna diferencia, que no se van a dar cuenta. Retomando el cuento, Cyril pregunta qué tan bonita era Berta, a lo que el soltero responde: no tanto como algunos de ustedes, pero era terriblemente buena. Esta frase es lo que cambia el sentido del comienzo, porque pasa de ser una historia de una niña buena a una historia de una niña demasiado buena, porque esa sola palabra, terriblemente, hace destacar, hace una diferencia. Además, no es común escuchar una palabra que normalmente se usa negativamente con un adjetivo que se usa para reconocer algo bueno, justamente. Así que los niños tienen reacción a favor por esa palabra, se sienten atraídos. Sienten que no va a ser una historia como la de su tía, que va a ser mucho mejor. Pero siguiendo con el cuento del soltero, nos dice que era tan buena que le dieron 3 medallas de reconocimiento a su bondad, que relucía en su inmaculado uniforme. Terriblemente buena, remarca Cyril. Y el príncipe de ese país escuchó sobre su bondad y le invitó a ver su jardín al que no podían ir niños. Cyril pregunta si había ovejas. El soltero responde que no, y Cyril pregunta por qué. La tía se ríe maliciosamente, pensando que le va a pasar como a ella. Sin embargo, el hombre responde: en el parque no veo ovejas porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado, tanto por una oveja como por un reloj de pared. Por esta razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes en la pared de su palacio. Me parece extremadamente bizarro que el príncipe sea asesinado por una oveja. Un reloj te lo puedo entender, no sé, se te queda en la cabeza, pero una oveja ¿qué hace? ¿Te mordisquea hasta sacarte las tripas? No entiendo. Cyril pregunta ¿quién mató al príncipe? El soltero le responde de una manera completamente despreocupada: todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño se va a hacer realidad. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. El hombre reanuda la historia y dice que cuando Berta ve que no había flores se pone a llorar, porque había prometido a su madre llevarle flores. La niña mayor pregunta por qué no había flores. El soltero, ya preparado para la pregunta, dice que es porque al haber cerdos no podían tener flores, porque se las comerían. Entonces el príncipe decidió traer cerdos y no flores. Sigue contando de cómo había cosas hermosas en el parque, pero aparece un enorme lobo que ve a Berta, y Berta se asusta. La niña se esconde en un arbusto de mirto y gracias al olor el lobo no la encuentra. Pero debido a las medallas que tintineaban porque Berta temblaba de miedo, la encuentra y la devora. El cuento finaliza con una pequeña reflexión diciendo que si no hubiera sido tan buena, nada de eso hubiera pasado y ahora estaría viva. Los niños halagan el cuento y dicen que empezó aburrido, pero el final era hermoso. Sin embargo, la tía Gertrudis empieza a putear al soltero diciendo que el cuento no era para niños y que pervirtió sus jóvenes mentes. El soltero, de una manera narcisista, según yo logro intuir, agarra sus cosas para bajarse y le dice: de todos modos, los he mantenido tranquilos 10 minutos, mucho más de lo que usted pudo. El soltero se va mientras la señora le grita infeliz. Terminamos el cuento con una reflexión del soltero, compadeciéndose de la señora, sabiendo que ahora los niños solo le van a pedir cuentos con finales macabros. Un cuento muy hermoso, la verdad. Hay bastantes cosas que podemos sacar sobre este cuento, sobre cómo escribir, sobre el cuento infantil, pero voy a remarcar una nada más: la moraleja. No estoy seguro si fue así, pero siento que Saki critica los cuentos infantiles que siempre terminan con una moraleja de que hay que ser buenos y si somos buenos nos pasan cosas buenas. Una moraleja muy rosa, digamos. Creo que hace una burla a los cuentos que no cuentan nada para solo dejar una moraleja. Por eso el final macabro a la niña buena. Es un buen ejemplo para aprender sobre cómo escribir para niños este cuento. Vos tenés que escribir una historia. Esta puede tener o no moraleja. La moraleja no es necesaria, solo es un agregado, o bien la moraleja puede ser nefasta y servir solo como una reflexión de lo que pasa en ese cuento. Y este fue mi video sobre El Cuentista, mi cuento infantil favorito y
que no importa cuántas veces lo leas, siempre me va a gustar. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y den like. Si no les gustó, den dislike y vayan a hacerse coger. Quédense en su casa, coman sus verduras y hasta otro video.